hombre asume diferentes actitudes con relación a Dios. Algunos lo niegan abiertamente, dicen que no creen en Dios, dicen que no creen en nada y en nadie, pero sin embargo en la práctica se demuestra que tienen su propio Dios. Han creado un Dios de manufactura humana, aun cuando digan que no creen en nada o en nadie. Están aquellos que dicen, yo creo que existe algo. Y esas personas, aunque tienen cierta fe, es una fe que no alcanza para ver a Dios. Muchas veces he encontrado algunos que me han dicho eso y le he dicho, no se trata de algo, sino de alguien. Porque el cristianismo es una relación. Usted con algo no puede tener una relación. Sin embargo, con alguien sí. Y creo que la mejor palabra para describir lo que es el cristianismo es una relación con Dios. No una religión, sino una relación con un Dios que es una persona y podemos comunicarnos con Él. Cuando le conocemos o le conocimos a través de Jesucristo, comenzó una relación con Él durará por toda la eternidad. No importa cuán difícil pueda mostrarse el mundo y cuán turbia las aguas e inquieta las aguas de nuestro mar cuando vamos navegando en este mundo, el Señor siempre está en la barca, nunca nos abandona. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahora que nos encontramos en esta etapa, es importante recordar eso y constantemente repasar esa verdad de nuestras mentes cuando nos parezca que no, porque nuestros sentimientos nos engañan. Debemos recordar la verdad de que Él nunca nos abandona. Los discípulos tuvieron una etapa difícil. El Señor les había dicho que se iba a ir, ya estaba cerca su muerte, y entonces decide dejarles estas palabras que nosotros conocemos en este hermoso y conocido pasaje, en el que nos gustaría reflexionar ahora que estamos en este último domingo del año, y es lo que hemos titulado el sermón, Palabras Oportunas ante un Nuevo Año. Padre, gracias por la oportunidad de traer tu palabra. En tus manos nos ponemos, Señor. Estamos reconociendo nuestra incapacidad humana y te pedimos que tú nos hables a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús se iba. Ahora su partida era parte del plan soberano de Dios. Un plan que nació en el corazón de Dios para redimir al mundo. Cristo sería fiel a sus seguidores independientemente de su éxito o fracaso como discípulos. Ahí estaba la promesa. Él les acompañaría. Él no les iba a abandonar. Y decide fortalecerles. Por eso dice estas palabras de Juan capítulo 14, palabras que son también para nosotros y en las cuales debemos meditar, porque ellas nos ofrecen paz, nos brindan una seguridad que necesitamos cuando estamos a las puertas de un nuevo año. En primer lugar, la fe personal. Hay varios recordatorios en este pasaje y sobre ellos queremos reflexionar. Primero, la fe personal en el Señor nos da paz. Dice el verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Bueno, aquí el Señor Jesucristo reconoce la realidad de que vendrán cosas, circunstancias a turbar el corazón humano. Vivir en un mundo caído produce esto. Aquellas cosas que vienen a inquietar el corazón, a robar la paz. Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Reconoce que los sentimientos de angustia son comunes a todos los seres humanos. Él participó de nuestra naturaleza humana y nos comprende mejor que nadie. Él quiso decir, no permitan que su corazón se angustie por mi partida. Y Él da la solución para vencer esa turbación de corazón. Dice, creéis en Dios, creed también en mí. Yo diría, no es suficiente que alguien diga que cree en Dios. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. La única manera
que el hombre tiene para llegar a Dios es a través de Jesucristo. Y la única forma que el hombre puede experimentar la paz de Dios es estando en paz con Dios. ¿Y cómo el hombre puede estar en paz con Dios? Romanos 5.1 lo dice: justificados pues por la fe. Pero no es cualquier tipo de fe. La fe salvadora está depositada en Jesús. Por eso él dice: creen en Dios, crean también en mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al estar en paz con Dios, tenemos la paz de Dios, que es un regalo precioso que nos ayuda a vivir en este mundo sin importar cuán difícil puedan ser nuestras circunstancias. A veces ocurren cosas terribles y los seres humanos inmediatamente miran al cielo y hacen dos preguntas: ¿por qué permitió Dios que esto ocurriera? Y la segunda: ¿dónde estaba Dios? En realidad, semejantes preguntas intentan sugerir que Dios es incapaz o que no quería prevenir la tragedia. Eso no es fe, porque la fe a la que el Señor invita aquí es una fe que descansa en Él. Creer en alguien es descansar en Él o confiar en Él. En el caso de Dios, se nos anima a confiar en su capacidad y en su disposición a cuidar de los suyos. Cuando nos veamos presionados por la aflicción del mundo y venga la tentación de comenzar a hacernos preguntas que nacen de las dudas de que Dios todavía esté con nosotros, dudamos de su bondad, de su poder, el Señor dice: confíen en mí, crean en mí. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay que anunciar la realidad. En un mundo pecaminoso habrá aflicción, pero también el hombre puede tener la paz de Jesucristo si confía en Él. En segundo lugar, otro recordatorio que le hizo a los discípulos, y es también muy oportuno para nosotros, es que nuestro futuro a largo plazo está garantizado. Dice los versículos del 2 al 7: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocería. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. El futuro a largo plazo está garantizado. La Biblia dice que todos aquellos que creen en Jesucristo tienen vida eterna. Podemos descansar en esa promesa. No es posible vivir, decir: yo creo en Cristo como mi Salvador, y no creer en la promesa que Él nos hizo de la vida eterna. Tampoco es correcto decir: creo en Cristo hoy y mañana voy a perder la vida eterna. Hay seguridad. Cuando tenemos al Señor, lo tenemos para siempre. No se trata de nosotros, se trata de su palabra y de lo que Él ha dicho. A largo plazo nuestro futuro está garantizado. El Señor Jesucristo le prometió a los discípulos que iba a preparar para ellos morada. ¿Dónde? En la casa del Padre. Hacia allá iba. Y dice: les estoy diciendo la verdad, voy a preparar lugar para ustedes. Eso nos incluye también a nosotros. El futuro a largo plazo está garantizado. Puede ser que a corto plazo tengamos, como dije, aflicción, pruebas. El Señor no nos ha prometido que nos va a librar de las aflicciones de este mundo,
o sea, que no vamos a pasar por ella. Tendremos que pasar. Él sí nos da la solución, nos consuela, nos fortalece en medio de la congoja que pueda traer este mundo. Pero un día tendremos que morir. Como todo ser humano tendremos que partir de este mundo. Y allá Él nos está esperando. Dice, voy a preparar lugar. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Está hablando de su iglesia, de su cuerpo. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, un momento, ¿cómo que donde Él está? Bueno, estaba allí con ellos, pero como Dios también estaba en el cielo, voy también a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa de vendré otra vez, más bien se refiere al rapto de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo venga por la iglesia. Tomás, reflejando sinceramente su poco entendimiento al respecto, y no solamente era Tomás, sino el resto también de los discípulos, mucho de lo que Jesús les estaba diciendo en este momento para él no tenía mucho sentido. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Él se los había dicho, pero los ojos espirituales de ellos no estaban iluminados. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Voy a la casa del Padre, Tomás. Y la única manera que uno puede llegar allá es tomando el camino. El camino que Él ha establecido. Un solo camino. No dice yo soy un camino. Él dice yo soy el camino. Excluye todo lo demás. Solo hay un camino. Ese camino es una persona. Esa persona es Jesús. Solo hay una verdad eterna, absoluta. Esa verdad es Jesús. Solo hay en una persona la vida abundante que podemos disfrutar aquí y ahora, y la vida eterna en el cielo con Dios. Nadie viene al Padre sino por mí. Mucha gente dice creer en Dios, pero han elegido su propio camino. Aquí no se trata de elegir un camino, porque no todos los caminos van al cielo. Solo hay uno, y es Jesucristo. Él dice, yo soy el camino. De la única manera que una persona puede llegar al cielo es a través de Jesús. No hay otra forma. No importa lo que los hombres hayan inventado. Este versículo 6 es muy claro. Y para aclararle más las cosas a los discípulos, les digo, yo soy la manifestación del Padre. ¿Saben? En el Evangelio de Juan y en otros evangelios, muchas veces Jesús está hablando como humano y en otras está hablando como Dios. No podemos obviar estas verdades, tenemos que aceptar las dos, porque Jesús es todo Dios y todo hombre. Algunos, por nuestra propia incapacidad para entender esto, porque el problema no está en Dios, está en nosotros. No podemos entender cómo pueden haber en una persona dos naturalezas. No lo podemos entender. Por eso algunos, cuando Jesús habla como humano, en cuanto a su posición delante del Padre, dicen, Él no puede ser Dios, mira, dice que es el Hijo. Y si es el Hijo, no puede ser el Padre. Es verdad. Pero también en otros pasajes de la Biblia, Él habla como Dios. En este caso, Él dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo no creo que un hijo, un simple hijo, pueda decir así con relación a su padre. Si alguien va a una empresa porque quiere hablar con el dueño de la empresa y le atiende el hijo, no, yo vine a ver al dueño, necesito hablar con el dueño, no porque él me delegó, es como, no, yo quiero ver al dueño. En realidad, cualquier ilustración que
intentemos buscar desde el punto de vista humano, no encaja por la razón de que Jesús no solo era hombre, sino además Dios. Y en muchos pasajes Él habla como Dios. Esto se los digo porque he tenido conversaciones con algunas personas de ciertos grupos, de ciertas sectas, que no aceptan esto. Y me muestran muchos de estos pasajes, pero no sé, yo les muestro los otros. Claro, no tampoco los aceptan, porque se han ido a un solo lugar, a una sola parte de la verdad. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 18, podemos leer lo siguiente. Está muy claro. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Es cierto? Pero ahí no termina la Biblia. ¿Qué dice? Haciéndose igual a Dios. Hello, como dicen ustedes, hello. ¿Qué cosa es hacerse igual a Dios? Es Dios. Dios. Romanos 9:5 dice la palabra, Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, si a usted viene una de estas personas que cree solo que Cristo es un Dios inferior y comienza a hablar y le muestra estos pasajes de Juan, y usted no conoce las Escrituras, oye, es verdad, fulana tiene razón, menganito tiene razón, esa gente sí tiene la verdad, es el Hijo, si está hablando y dice que es el Hijo, sí, lo otro qué, y lo otro qué, la otra cantidad de pasajes que él dice que es Dios, ¿dónde los van a colocar? La realidad es, pero ¿cómo se contradice? No es contradicción. Me gusta usar la palabra paradojas. Son dos verdades que enseña la Biblia, aunque la mente humana no pueda entenderla. Por ejemplo, el libre albedrío. El hombre es un ser libre, Dios lo creó libre. Y la soberanía de Dios, ¿cómo puede encajar ella en nuestra mente? No, pero están ahí. ¿Y qué debo hacer yo? Aceptarlas. Porque hay muchas cosas que nosotros no podemos explicar porque no entendemos. A veces intentamos explicar el nacimiento original de Cristo y otro y otro. De la única manera que Cristo puede ser el Salvador es que fuera Dios y además hombre. Pero no un Dios, porque alguien me decía, no, pero hay muchos dioses. ¿Qué hay muchos dioses? El diablo es un Dios. Le dije, no, es un Dios con minúscula. El diablo lo que hundió aquí, hundió allá. Como alguien que conozco, ¿no? Que hundió un país. El diablo lo que hace es daño, haciendo mucho daño. Pero no es un Dios en el sentido de la palabra. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nuestro futuro está garantizado porque Él murió por nuestros pecados. Y su sacrificio fue perfecto como Dios. Y Él dijo, Tomás, yo soy el camino. Tomás, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En tercer lugar, el tercer recordatorio es que la mano soberana de Dios obra en la vida del creyente. Allí en los versículos del 8 hasta el 11 se habla al respecto. En este mismo capítulo 14 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. No, disculpen, estoy leyendo en el 15. Es del 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, era lo que estábamos hablando, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, si no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí.
De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús vino con un plan. Dice la palabra, nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo le ha dado a conocer. Vino a revelar a Dios, a mostrar cómo es Dios. Si alguien quiere saber cómo es Dios, tiene que mirar a Jesús. Y como Él dijo, yo vine a hacer las obras del Padre. Vine a glorificar al Padre. No dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. Cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Vino a llevar adelante un plan. La respuesta de Tomás, Felipe en este caso, la respuesta que el Señor le había dado a Tomás llevó a un reto de parte de Felipe, que realmente expresa lo que toda persona en un momento u otro quisiera, ¿verdad? Vivimos bajo la ilusión de que la voluntad de Dios sería más fácil de aceptar si pudiéramos recibir una visita personal de Dios con todas las instrucciones de lo que Él quiere que hagamos, que todos los días venga y nos diga tal cosa. Si pudiéramos ver a Dios todos los días, pensamos que el sufrimiento sería más tolerable, ¿verdad? Sin embargo, Él quiere que ejerzamos la fe. Aquí Él demostró que vino a revelar a Dios, nos vino a dar a conocer sus obras. Él vino a ejecutar un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Y en este caso era el plan de la redención humana. Ahora, cuando Él iba a morir y sería sepultado, se iba a levantar entre los muertos. Pero eso no significaba que había terminado por el hombre. Como prometió, vendría el Consolador. Nosotros hoy podemos disponer de la Biblia. No vemos a Dios físicamente. Ya Jesús no está con nosotros físicamente como estuvo con los discípulos. Hoy mora en nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo. Pero con la guía del Espíritu y con la palabra de Dios podemos descubrir cuál es su plan, su propósito y tener la seguridad de que la mano de Dios sigue obrando en nuestras vidas. Eso es importante recordar, para que cuando mañana lleguen aquellas cosas que no esperábamos, no usemos la palabra ni casualidades ni accidentes. No, para un cristiano eso no existe. Dios ha diseñado un plan y lo está llevando a cabo de manera soberana. Dios sigue obrando también hoy en nosotros, como prometió obrar en la vida de los discípulos. La cuarta verdad es que mayores resultados tendrán lugar cuando oramos en el nombre de Jesús para la gloria del Padre. Dicen los versículos del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, aquí el Señor Jesucristo da la promesa de que todo aquel que en Él cree, las obras que Él ha hecho, Él las hará y aún mayores. A veces uno cuando lee esto se pregunta, ¿pero qué obra más mayor que la que Jesús realizó en esta tierra podamos nosotros realizar? Bueno, hermano, entendamos algo. Aquí Jesús está hablando en cuanto al alcance de las obras que nosotros como cristianos podemos hacer, porque vendría el Espíritu Santo. Está hablando en cuanto al mayor de todos los milagros, que aun cuando Él lo realizó, que fue la transformación de muchas vidas en el sentido espiritual, Jesús solo pudo alcanzar cierto número, porque estaba limitado en un cuerpo. Ahora, en la persona del Espíritu Santo, obrando a través de la iglesia, hemos visto milagros de conversión mucho más grandes que los que se produjeron cuando Jesús estaba en la tierra. Ahora, también este versículo ha sido tomado de una manera equivocada, este pasaje, para defender la teoría de algunos de que nómbralo y es tuyo. O sea, si tú quieres un carro, decláralo por fe, este carro es mío.
y vas a tener el carro de tus sueños, ¿verdad? En una casa, declara por fe que esa casa es tuya, y otras cosas que a veces la gente enseña y reduce a Dios a una especie de genio en una botella. Él nunca se propuso que esta promesa signifique que la oración es el medio de descorchar deseos al antojo. Quiero que observemos varias cosas en este pasaje. En primer lugar, la fe y la obediencia a Cristo establecen el contexto. Verso 12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Primero, esto es una promesa para aquellos que creen en Jesucristo. Y en consecuencia de tener una fe auténtica, viven en obediencia a Él. En segundo lugar, con ese fundamento correcto, creer en Jesucristo y querer hacer su obra, no nuestra obra, no nuestros deseos, no nuestros caprichos, sino someternos al plan de Dios, con ese fundamento correcto, una fe en Cristo que se manifiesta en obediencia a Él, entonces se cumplirá la promesa del versículo 13, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, Jesús declara que las oraciones que se elevan a continuación del ministerio del Hijo serán respondidas como si Él hubiera elevado la oración. Fíjense, el contexto está en el 12 y el fundamento de ese versículo 12 es el que permite que se verifique y se cumpla la promesa del versículo 13. Y además se aclara la condición de la promesa del versículo 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuál es la condición? Pedir en el nombre de Cristo. ¿Y qué es pedir en el nombre de Cristo? En el nombre de Jesús, amén. No. De hecho, porque alguna persona se le olvide en un momento decir en el nombre de Jesús, no significa que la oración, no, esa oración no va a llegar en una parte, porque no le puso sello a la carta. Sí, muy bonito ese ejemplo, pero ¿quién dijo eso? Orar en el nombre de Jesús es, voy a explicarlo, hablar o actuar en el nombre de alguien es actuar a nombre de esa persona o en busca de sus intereses. Hablar o actuar en el nombre de Jesús es actuar en su nombre, buscando su gloria, buscando sus intereses, sometiéndose a sus planes, estando dispuesto a aceptar su propósito en nuestra vida. En otras palabras, que el Señor no va a conceder peticiones que contradicen su propia naturaleza o se oponen a su plan. Es exactamente lo mismo que dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él va a responder tus oraciones. Y donde dice: permaneced en mí y mis palabras en vosotros, y todo lo que pidieres os será hecho. Si usted permanece, entonces el Señor va a responder, porque hay obediencia. Sus oraciones no van a ser egoístas. Qué bueno, hoy podemos orar en el nombre del Señor. El camino a Dios quedó abierto a través de Jesucristo y hoy nuestras oraciones llegan a Él, a Dios Padre, a través de Jesús. Y el último recordatorio es que no estamos solos. Se nos ha dado un ayudador que mora en nosotros. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Quiero que entiendan algo. Era una promesa para los discípulos. No significa en ninguna manera en este sentido que tengamos que hacer alguna especie de obra para recibir el Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos hoy, el Espíritu viene a morar en nuestra vida. Ahora, el Señor viene a morar a la vida de aquellos que creen en Él. Y una fe auténtica siempre va a obedecer.
Algunos obedecen en mayor escala y otros en menos, pero siempre habrá obediencia. Siempre habrá amor hacia los mandamientos de Dios. El Espíritu viene a nosotros. ¿En qué condición? Dijo Jesús, para que esté con vosotros siempre. Me gustaría preguntarle a alguna de esas personas que creen que la salvación se pierde, ¿cómo explican esto? Bueno, el problema es que ya el Espíritu no está en la persona, pero está al ladito. Se le para al lado hasta que se arrepienta, entonces vuelve a regresar. Pero miren lo que dice el versículo 17. Ese tipo de análisis no cabe. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. A los discípulos le dice, ahora está morando con vosotros, pero la promesa que yo les hago es que estará, ¿cómo? En vosotros. Y dice, para siempre. Para siempre. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era un don temporal. Venía sobre ciertos individuos un tiempo breve para un propósito específico y luego se iba. A algunos individuos excepcionales se le concedió la presencia del Espíritu Santo de por vida. Por ejemplo, Juan el Bautista, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, verso 15, dice la palabra de Dios, Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Bueno, estando en el vientre de su madre, era una criatura que todavía no tenía capacidad para entender nada, ¿verdad? ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, esto nos explica la soberanía de Dios, determinando que el Espíritu estaría con Juan y controlaría su vida. Y eso significa que Dios estaba dando la promesa. Desde que naciera, de que estaba en el vientre, ya su vida estaría llena del Espíritu. Y cuando comenzara, cuando naciera y creciera, sería la manifestación de una vida entregada a Dios. Pero este anuncio que el Señor le hace a los discípulos era una promesa extraordinaria. Debió haberle parecido algo insólito a ellos. No van a quedarse solos. Vendrá el Consolador. Nosotros tenemos ese Consolador. Y va a estar en nuestra vida siempre. Ya sea que estemos honrando y glorificando el nombre de Dios y el Espíritu se sienta a plenitud en nosotros, o ya sea que estemos desobedeciendo, pecando y que el Espíritu esté apagado, entristecido, Él no se va a ir. Su promesa es siempre. Ahora, nosotros tenemos la ventaja de leer este relato de la última cena. Debido a que sabemos el futuro de los discípulos, estamos mirando su experiencia desde una perspectiva divina. Por eso estamos en calma ahora, mientras que ellos se desesperan. Pero ahora las mesas se han volteado. Si en verdad la gente del cielo pudiera ver lo que ocurre aquí en la tierra, ellos van a estar en calma o están en calma mientras nosotros nos desesperamos, porque están mirando las cosas desde la perspectiva divina. Ellos ven nuestra experiencia desde una perspectiva divina porque conocen nuestro futuro. Ahora, si nosotros pudiéramos ver desde esa perspectiva, bueno, según Jesús, sí podemos, a través de su palabra y las promesas que Él nos ha hecho. Ojalá, hermano, que estas promesas puedan siempre estar en nuestro corazón, alimentando nuestra fe, recordando que Dios estará con nosotros siempre. Que el Señor nos bendiga.